Muy bien, pasando al siguiente tema, estamos viendo la parte de los métodos de investigación. Vamos a iniciar a ver la investigación documental y la investigación archivista. Oli, ¿me puedes leer los siguientes, por favor? Investigación documental. Descripción. Consiste en la revisión y análisis del documento histórico como archivos, manuscritos, diarios, cartas, informaciones oficiales, libros antiguos, etc. Ampliación de la educación. Permite reconstruir el paso educativo a través de fuentes escritas. Investigaciones ar- archivísticas. Descripción implica el estudio de documentos almacenados en archivos y bibliotecas, ampliando la educación. Facilita las acciones a fuentes principales para en- entender la educación del sistema educativo y político. Muy bien, es correcto. Dentro de esto podemos darnos cuenta que la investigación documental es recopilar, ¿verdad? Recopilar todos esos archivos donde la historia marca qué ha pasado, qué has vivido, qué has hecho. Y posteriormente está esta parte de la investigación archivista. ¿Qué quiere decir? Esos documentos que luego tenemos. Por ejemplo, nosotros como maestros creo que siempre nos vamos encariñando con un grupo y tenemos fotografías y tenemos de cada ciclo escolar y tenemos trabajos y demás. Y cuando te dicen, ¿qué has hecho? Sacas todas esas fotos y dices mi trayectoria, ¿verdad? O qué dices, yo mi primer grupo lo di en el 2000, por ejemplo, en mi caso, en el 2012, y de ahí parte mi historia como maestro. Del 2012 al 2024, pues ya vamos por una gran trayectoria y pues he tenido diversos acontecimientos dentro del grupo. He revisado el plan educativo 2012, el plan educativo 2017 y ahorita el actual plan educativo 2019. Por lo tanto, esa es mi investigación archivista. Todos los grupos que he tenido y que hoy en día puedo decir que hasta muchos de ellos ya son mis colegas. Ya son mis colegas, en el caso de que ya son maestros, otros son abogados, otros son dentistas, y que digo, ay, no, ¿cómo ha pasado el tiempo, no? Las arrugas no salen de embalde. Entonces, luego me da risa porque dicen, no, pues, ¿cuántos años tienes dentro de la educación? Y en algún momento no te creen, y cuando ya nos sentamos a revisar toda esta parte o en algún momento va y me saluda a un exalumno y me dicen, ¿quién es? Le digo, pues es mi exalumno, ¿no? Y se dan cuenta y dicen, ay, ¿cómo ya es tu exalumno? Si ve tu edad, le digo, no, pues si las arrugas no son de embalde, ya hay que empezar a aplicar Botox por aquí y por acá para que se vayan quitando, pero pues va esta parte de la investigación archivista. Vamos ahora con la investigación oral o entrevistas históricas, al igual que la investigación bibliográfica. Por favor, Oli. Investigación oral o entrevistas históricas. Descripción. Recopila testimonios orales de personas que han vivido determinadas épocas o eventos educativos, aplicando en la educación proporciona perspectivas personales y experiencias que pueden o no estar documentadas por escrito. Descripción. Estudia la vida de individuos relativamente en la historia de la educación. Ampliación de la educación. Ofrece una comprensión detallada de las construcciones de personas clave en el ambiente educativo.
Muy bien, correcto. Y de todo esto, ¿qué podemos decir? La investigación oral o entrevistas históricas nos damos cuenta que es recopilar, ¿verdad? Testimonios de las personas, de lo que han vivido. Por ejemplo, cuando estás en Pachuca y te dicen, ay, genera una investigación de por qué el reloj. Y te pones a platicar con las personas que viven ahí en el centro y te dicen, no, aquí el reloj antes no tenía esto, era un jardín grande con un kiosco hermoso, las casas eran grandísimas, había una hacienda arriba y demás, te das cuenta que aunque la persona te está contando, pero te sirve para tu investigación, porque empiezas a describir cómo era el lugar antes y cómo se ve ahora. Y puedes hacer una comparación de los tiempos y del lugar. Posteriormente está la investigación biográfica, perdón, de donde pues está la parte de que de las personas relevantes. Por ejemplo, si estás investigando sobre el reloj, que dices, bueno, ¿y qué presidentes municipales estuvieron? Ah, estuvo tal presidente, tal presidente, tal presidente, tal presidenta, y ellos ayudaron a qué o perjudicaron a qué. Y entonces ahí está biográfica. ¿Por qué? Porque estás poniendo lo que cada presidente hizo para mejoras del reloj o para empeorar. Después vienen los enfoques de investigación, el enfoque cronológico, temático, comparativo, global y social. ¿Lo puedes leer, Oli, por favor? Enfoque cronológico. Descripción. Examina el desarrollo de la educación a lo largo del tiempo, dividiendo la investigación en periodos especialísticos. Ampliación de la educación. Permite identificar cambios y continuación en la política y prácticas educativas. Enfoque temático, descripción. Se centra en un tema específico dentro del ámbito educativo, como la educación de las mujeres, la enseñanza de ciencias, etc. Ampliación de la educación. Proporciona una visión detallada de un aspecto particular de la educación a lo largo de diversos periodos. Enfoque comparativo. Descripción. Compara sistemas educativos, políticos o prácticas e- en diferentes regiones o periodos. Ampliación de la educación. Destaca similitudes y diferencias ayudando a comparar la diversidad en la historia educativa. Enfoque global. Descripción. Analiza, analiza la educación desde una perspectiva global, considerando influyendo internacional, internacionales y transnacionales. Ampliación de la educación permite entender cómo la tecnología global ha afectado la educación en diversos contextos. Enfoque social. Descripción. Examina cómo la educación ha implementado y ha sido enfocado por cambios sociales, culturales y políticos. Ampliación de la educación. Ayuda a entender la función de la educación en la formalización de sociedad a lo largo del tiempo. Muy bien, es correcto. En el enfoque cronológico, ¿qué es? Como lo que vas a realizar, ¿verdad? Una línea del tiempo. Lo que ha pasado de una fecha a otra fecha. Y de qué manera se ha visto que ha transcurrido el tiempo en nuestro sistema. Por ejemplo, el sistema, como lo decíamos, ¿no? Al inicio solo era de la observación. Hoy en día ya está hay tecnología y unos pizarrones digitales bien padres y que los hologramas y que ya podemos hacer la interacción de sus dibujos y que nada más le tomamos una foto y lo metemos en una plataforma, ¿no? Vemos ese espacio cronológico del tiempo que ha sido muy fuerte. Posteriormente está el enfoque temático sobre un tema.
del que tú quieras. Por ejemplo, ahorita está muy en auge, pues la parte de las mujeres, ¿verdad? De que se deben de esforzar muchísimo porque pueden hacer lo que ella, como dice Barbie, lo que tú quieras hacer. ¿Por qué? Porque van a lograr algo incondicional. Lo vemos ahorita con la primer presidenta de la República que tenemos, que es mujer, después de muchos años y que el día de hoy está gobernando a nuestro país. Uf, ¿verdad? Vamos con el enfoque comparativo. Dentro de esto podemos decir que el enfoque comparativo podemos hacerlo con los planes y programas de estudio, cómo fue el del 2012, cómo fue el de 1994, cómo fue el del 2017 y cómo es este del 2019. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y estamos comparando cuatro sistemas educativos dentro de diferentes años, ¿verdad? El enfoque global. Del enfoque global, ¿qué es? La influencia internacional y transnacionales que tiene. ¿Cómo es la educación a México y qué influencias tiene dentro de otros países? ¿Y qué debemos mejorar y qué cosas pues sí tenemos que cambiar? Porque si no, no nos vamos a hacer visibles a nivel internacional. El enfoque social, pues lo que hoy ayudamos, ¿verdad? A que con este nuevo plan de estudios, pues los chicos conozcan su cultura, lo que hay en su comunidad y lo que los rodea, porque a veces decimos, nosotros de adultos, yo me quiero ir a viajar a Estados Unidos y a Europa porque está bien padre y que no sé qué, pero ¿conoces México? Es más, ¿conoces tu estado? Yo tengo una amiga que cuando hicimos el challenge, el reto de cuántos municipios conocías de Hidalgo, yo me quedé así, ella conocía como cinco y me dice, y ella viaja mucho a Estados Unidos y me dice, pero es que Estados Unidos, y le digo, cállate los ojos porque no es cierto. O sea, aquí en Hidalgo tienes maravillas, yo te puedo decir que he recorrido la mayoría, la otra vez ya me faltaban 10. Y me gusta mucho. Y aparte porque me gusta la comida, ¿no? Y aquí en Hidalgo tenemos de comida vastísima, súper rica, que si no es la barbacoa, las gorditas, el chicharrón, la pancita, bueno, barbaridad y media en comida y que es muy rico. Y entonces eso es lo que me motiva también ir a los pueblitos, sean mágicos o no sean mágicos, a las comunidades y demás. Y es lo bonito de. Y entonces dentro de este enfoque social es que también lo conozcamos. Porque a veces decimos, no, les voy a dar un tema, niños. Soy de Pachuca, pero no sé ni qué tiene Pachuca. No, yo tuve una alumna que ahorita que es maestra, me dice, profe, es que yo estoy dando mis clases en tal escuela en Pachuca. Este, ¿Qué hay en Pachuca para que los pueda llevar sobre este tema? Y le digo, ¿cómo? Le digo, pues si estás viendo las imágenes, paisajes y todo, pues llévalos al museo de fotografía. ¿Dónde está ese museo, profe? Y yo, ¿cómo es posible si tú eres de aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo le digo, yo cuando recién llegué a Pachuca a estudiar, fue el primer museo que visité. Y posteriormente estaba al lado de la escuela que yo doy clases. Entonces le digo, pues los llevaba a los niños, conocían ahí, está al lado de la iglesia de San Francisco, está hermoso ese museo y nos enseña esto y esto, ¿no? Y tenemos que conocer, porque si no conocemos, nos quedamos, pero sí malísimos, mal, ¿no? Y eso es nada más en la parte social, en la parte de nuestro estado. Pero ¿qué pasa cuando vamos luego a las pirámides de Teotihuacán? Y que llega un extranjero y te empieza a contar la historia y que esto y que lo otro y que los de Teotihuacán se hicieron y que los acueductos y todo, y te pregunta a ti, tú te quedas así de, pues yo solo sé que vengo a subir la pirámide del Sol y no puedo. ¿No? Y entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad? Y pues tenemos también que cultivarnos dentro de todo lo que estamos haciendo. Vamos a ver la importancia de la historia de la educación en el contexto actual. Por favor, Oli. La importancia de la historia de la educación en el contexto actual. La historia de la educación proporciona un marco temporal que permite comprender cómo ha evolucionado el sistema educativo a lo largo del tiempo. Existe, esto incluye cambios en los métodos de enseñanza, enfoque pedagógico, estructural, curricular y la fundación social de la educación.
Así es, entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? ¿Qué podemos decir? La historia de la educación es muy vasta, muy rica, y es por eso que nos damos cuenta que la educación, a ser una de las ciencias más antiguas en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo, debe de ser muy bien remunerada. Lamentablemente, en algunos países, podemos decir que estamos dentro de esos países, no es muy bien remunerada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el poder educar a una sociedad es mucho tiempo, dedicación y trabajo. Y pues nos damos cuenta que eso es parte de lo que no se toma en cuenta. Vamos a ver la antigua Mesopotamia. Por favor, Oli, ¿lo puedes leer? Antigua Mesopotamia. Escuelas de tablillas. Tablillas. La educación formal en Mesopotamia se lleva a cabo en la escuela que utiliza tablillas de arcilla como medio de escritura. Los estudios aprenden, aprenderían a escribir en tablillas usando un es- estilo de escrito con cuneiforme, cuneiforme, así dice, sí, cuneiforme, dice que sí. Especialización. La educación a menudo está especificado por ejemplo, había escuelas específicas para escribas donde los estudios apre- aprenderían habilidades de escritura y hermética. También se enseñan materias como astronomías y estructuras. Enseñanza oral. Aunque se usaban tablillas para las escrituras, la enseñanza en sí misma era principalmente oral. Los maestros recitaban información y los estudiantes la memorizaban. Énfasis en la relación. La educación en Mesopotamia también tenía un enfoque con componentes religiosos. Los estudiantes aprenderían sobre los mitos, rituales y creencias religiosas de la época. Sistema elitística. La educación estaba más orientada hacia las élites y los hijos de las familias adineradas. No todos tenían acceso a la educación formal. Muy bien, en esta parte de lo que decía escritura cuneiforme, ¿por qué cuneiforme con las escuela de tablillas? En las tablillas que se les daban, o eran pedazos de madera, o como un tipo de piedra especial, con una cuña se iban haciendo las letras. Y entonces eran cuneiforme, ¿por qué? Porque se hacían como tipo, como si fueran así U, como que les hacían bordes al estilo de la U, y entonces por eso se le dice cuneiforme. Dentro de todo esto, nos damos cuenta que la antigua Mesopotamia fue de las primeras que empezó a crear la escritura, ¿verdad? Y todo esto lleva a cabo a que a utilizar sus tablillas de arcilla o de madera dentro de este mismo medio. Su especialización era en la parte de qué? De la escritura, al igual que habilidades aritméticas, que quiere decir las matemáticas, aparte de la astronomía y astrología. Ellos veían mucho el cielo y decían de qué manera iba a estar el día siguiente. Aprendieron a leer el sol, la luna y las estrellas, por lo tanto, ellos se daban cuenta cómo en la antigua Mesopotamia está la parte de ese tipo de educación, al igual que como en todas las culturas, la religión era algo muy importante, porque ellos se debían a sus deidades de ese tiempo.
Pantamos con el antiguo Egipto, por favor, Oli. Antiguo Egipto, escuela de escribas. Al igual que en Mesopotamia, Egipto existían escuelas para escribas, donde los estudiantes aprendían a leer y escribir jeroglíficos. Los escribas eran alternadamente valorados en la sociedad egipcia. Enseñanza práctica. La educación egipcia tenía un enfoque más práctico. Los estudiantes aprendían matemáticas, escribían y otros conocimientos prácticos necesarios para desempeñar roles administrativos y burocráticos. Educación para sacerdotes. La educación también estaba vinculada a las fundaciones religiosas. Los sacerdotes eran educadores en templos donde aprendían sobre rituales, prácticas religiosas y conocimientos sociales con la religión egipcia. Sistema jerarquizada social. Alguien que en Mesopotamia la educación en Egipto estaba vinculada a la jerarquía social. Las clases altas tenían más acción a la educación formal, mientras que las clases bajas se encontraban en la formación práctica en el oficio. Educación informal. Además de las escuelas formales, gran parte de la educación se transmite de forma informal dentro de las familias. Los padres enseñan a sus hijos a las habilidades necesarias para su, su sustento. Muy bien, y nos damos cuenta que el antiguo Egipto es algo que ha enmarcado mucho. ¿Por qué? Por el tipo de escritura que ellos tenían. Y para ellos, pues la parte de la de religión era muy importante. ¿Por qué? Porque ellos rendían diversos cultos a diversas deidades. Y pues de ahí decían que la parte de los roles burocráticos de los emperadores y demás, decían que los que eran sus acompañantes, por así decirlo, los famosos brujos, pues eran personas que estaban más estudiadas y que tenían un conocimiento divino. Y es por eso que la religión siempre se ha enmarcado como algo importante dentro de las primeras sociedades. Vamos con la educación en Grecia clásica. Permíteme un momento, Oli. Muy bien, vamos con la educación en Grecia clásica. ¿Lo puedes leer, por favor, Oli? La educación en la Grecia clásica. La educación en la Grecia clásica, que abarca aproximadamente el siglo V a.C. hasta el siglo IV a.C., tenía características distintas y fundamentales que influyen en gran medida en la formación de la sociedad y la cultura griega. La educación en la griega clásica no era informe, uniforme y variable según la ciudad, estado y la clase social. Sin embargo, la influencia de la educación griega clásica se extiende hasta nuestros días, ya que ha dejado un legado duradero de la filosofía, la literatura, el arte y la política occidental.
Muy bien, es correcto. ¿Qué podemos decir de esta parte de la educación en Grecia clásica? Pues que aquí empieza la parte algo importante de las universidades. Aquí se crean las primeras universidades en la Grecia clásica y pues se extienden a todo el mundo, ¿verdad? Y dentro de todo esto, ¿para qué eran? Pues para los filósofos y obviamente recordemos para los hijos de emperadores en ese tiempo. La educación en la Roma antigua, por favor, Oli. La educación en la Roma antigua. La educación en la Roma antigua estaba formalmente influyendo por trans, las tradiciones culturales y sociales de la sociedad romana. La educación romana tiene como objetivo formar a los ciudadanos para que fueran útiles a la revolución y más tarde al imperio. Ahí hay algunos aspectos clave de la educación en la Roma antigua. Educación en el hogar, educación elemental, gramática y retórica, educación física, educación superior, educación a las mujeres, esclavos como educadores. Muy bien, nos damos cuenta que en la antigua Roma, pues ya empiezan a crearse o a surgirse las ciencias, ¿verdad? Aunque eran tipos de educaciones raras, como educación en el hogar, educación elemental, gramática y retórica, educación física, educación superior, educación de las mujeres y esclavos como educadores, pues nos damos cuenta que ya empiezan a educarse. ¿Por qué esclavos como educadores? Había esclavos que veían que eran inteligentes, por lo tanto los metían como maestros, pero obviamente seguían siendo esclavos. De la misma manera, hay tanto educación como en el hogar como de las mujeres se crea en algún momento aquí en México la educación para señoritas. No sé si en algún momento escuchaste sobre ella, Oli. Tu micrófono está apagado. Ah. Sí, eh, pero era para gente rica que metía a sus hijas a educarse. No era como pues escuela, no era educación en comportamiento. Así es. Y aparte existían dos tipos de escuela, como dices, una en la parte de gente rica que les enseñaba diferentes cosas, como comportarse en sociedad, en una fiesta y demás. Pero había otra escuela para señoritas que también enseñaba a todos los niveles socioeconómicos. ¿Y qué les decía? Por ejemplo, les decían ahí, les enseñaban a cocinar, a tejer, a bordar, a cuidar a los hijos, a cuidar al esposo y también a cómo debías de conservar tu matrimonio en un buen estado, atendiendo 100% a tu esposo. En ese tiempo, pues eran los tipos de escuela que existían y todo esto se retoma de la antigua Roma. Y nos damos cuenta que una de las carreras también importantes fue de la educación física por los coliseos romanos. Vamos con el papel de la iglesia en la educación medieval. Por favor, Oli. El papel de la iglesia en la educación femenina. Durante la Edad Media, la iglesia desempeñó un papel central en muchos aspectos de la vida, incluyendo la educación. La iglesia desempeñó un papel significativo en la educación media, medieval desde la preservación del conocimiento hasta la creación de instituciones educativas y la promoción de la tecnología. Sin embargo, este control también llevó a ciertas limitaciones en la diversidad de los temas y percepción, perspectivas en la educación de la ética. Así es. Dentro de la Edad Media, ¿qué es lo que podemos decir? La iglesia era algo importantísimo porque la iglesia decidía qué clases dar, qué materias dar y de qué manera dar ese tipo de clases.
Posteriormente, aquí en México llega lo que es la parte del clero y demás, y pues empieza a retomar todo esto igual. Pero en ese tiempo, la educación ahí se desempeñaba mediante la iglesia. ¿Qué quería decir? Ah, sí, muy bien, Oli. Tú vas a dar una hora de español, pero tienes que adicionar también una hora de teología o de educación de la fe, lo que hoy se conoce en las escuelas religiosas, ¿verdad? Y entonces tú enseñabas tanto la Biblia como el español y tenías que compactarlo para poder dar las clases. Si decían tu jornada es de 6 horas, 3 horas son de materias y 3 horas son de la Biblia diario. Entonces tenías que tener, como por así decirlo, doble carrera. Después viene el desarrollo de las universidades medievales. Por favor, Oli. Desarrollo de las universidades medievales. El desarrollo de las universidades medievales es un tema fascinante, fascinante que se enmarca en una historia de la educación y la academia durante la educación media. Aproximadamente desde el siglo X hasta el siglo XX. No veo. Muy bien, es correcto. Dentro del desarrollo de estas universidades medievales, nos damos cuenta que durante el siglo VI, digo 11, perdón, hasta el siglo XV, empieza este periodo de establecimiento de estos institutos. En Europa, es por eso que si revisamos, en Europa están las universidades más antiguas. De la misma manera, nos damos cuenta que estas universidades, aparte de desarrollar lo que era educación del clero, también tenían algunas licenciaturas como derecho, como educación, como enfermería, como medicina, que ayudaban a todo esto del país y a mejorar su desarrollo. Educación en las cortes nobiliarias, por favor, Ori. Educación en las cortes nobiliarias. La educación en las cortes nobiliarias se referencia en la formación y la instrucción de los miembros de la nobleza en las cortes de los mon monarcas o gobernadores durante periodos históricos específicos, especialmente en la educación media y el reconocimiento. Las cortes no, nobiliarias eran centros importantes del poder político, social y cultural. Ah, hasta ahí, Oli. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar y continuamos la lectura.